A todos. Ya retomamos los análisis en este 2025 y concretamente hoy nos vamos a centrar en el negocio farmacéutico que vamos a ver a través de una empresa española que me habéis pedido bastante de vosotros, que es Faes Pharma. Es una compañía que, como podéis ver en pantalla, básicamente tiene diferentes tipos de negocios. Uno de ellos es la bilastina, que igual conoceréis. Si sois alérgicos, pues probablemente la toméis. En mi caso tengo muchas alergias y la verdad es que es un fármaco que tiene la particularidad de que, a diferencia de otros antihistamínicos, de otros fármacos para los síntomas de la alergia, pues sí que te reduce los síntomas mucho, pero lo más importante es que reduce mucho la somnolencia. En mi caso recuerdo con el que tomaba anteriormente, hace años, que era la cetiricina, que a lo mejor me levantaba a las 7 y estaba trabajando a las 11 con un café de por medio y alguna vez me pasó, hombre, no era lo normal, pero me pasaba de quedarme sopa allí trabajando en la mesa o me costaba mucho levantarme por la mañana. Al final se notaban mucho los efectos secundarios y la bondad, la ventaja del fármaco que desarrolló de manera interna Faes Pharma, que la marca es Bilastine, ¿no? Está la molécula que es bilastina y luego la marca, ¿no? Pues la particularidad es esa, que reduce mucho los efectos secundarios. Luego también tienen actualmente en España un fármaco que, si mal no recuerdo, es el hidroferol, bueno, como veis a la derecha, es un fármaco para suplir los déficits de vitamina D, que al final es una vitamina que, que necesitamos para absorber el calcio y demás, y que normalmente sintetizamos a través de la luz solar. No tomamos suficiente la luz del sol, o hay personas que no la sintetizan bien en cualquier caso, y este fármaco tiene esa particularidad. Además, dentro de lo que es el ámbito farmacéutico médico, no es lo mismo que un fármaco el paciente se lo tenga que tomar todos los días que se lo tenga que tomar una vez al mes. Entonces, si acudís, por ejemplo, salvando mucho las distancias, pero si acudís, por ejemplo, a Amazon, pues allí hay suplementos de vitamina D que a lo mejor te tienes que tomar una pastilla al día, mientras que, por ejemplo, este fármaco de Faes Pharma, que se consume en pastillas, pues normalmente hay casos en los que se sigue un poquito más, pero normalmente con una pastilla al mes pues ya cubres esa dosis de vitamina D que necesitas. Entonces, claro, desde la perspectiva médica farmacéutica es más fácil, es más deseable este fármaco, porque es más probable que el paciente, ¿no? El consumidor, en este caso del fármaco, pues cumpla con la prescripción médica que tiene. Luego, además, ahí veis una vaca y un cerdo, pues tienen también un negocio de nutrición animal y salud para animales, sobre todo para crías de vacas, de cerdos, etcétera. Que bueno, vimos este negocio por encima en el caso de Associated British Foods, no, Associated British Foods, que ya hicimos el análisis. Y bueno, al final son tres compañías que han comprado en estos últimos años y que se están expandiendo allí en España. Así que nada, sobre todo en este análisis, en este vídeo, en lo que me voy a centrar, en primer lugar, es en ver las particularidades del sector, porque es un sector quizás más complicado de lo que parece, y muchas veces veo yo que nos lanzamos muy alegremente a invertir en compañías del sector cuando no es tan fácil valorar mínimamente estas compañías. No es tan fácil como decir, uy, está PER 10, se merece un PER 15, 50% de potencial, y ya está. No, aquí, como veremos, no puedes hacer eso, y de hecho en general no puedes valorar por múltiplos. Vamos a ello. En primer lugar, tenemos que diferenciar, y es algo muy muy importante en este negocio, lo que es la propiedad industrial de un fármaco, de lo que es la autorización de seguridad para un fármaco. Hay veces que liamos el tema de las patentes y de las autorizaciones para poder comercializarlos, y no es exactamente lo mismo. Cuando
Cuando tú consigues una patente para un fármaco, lo que consigues es mantener alejada a la competencia durante un tiempo, unos 20 años, se puede extender llegado el caso, y va a ser una defensa que vas a tratar de conseguir cuando ya tienes cierta certidumbre y base científica en que tienes una molécula, en este caso para un fármaco que es novedosa y que quieres proteger. Aunque aquí hay que tener en cuenta que una patente no garantiza poder comercializar un fármaco, porque todavía te quedaría conseguir la autorización de seguridad. Entonces, cuando se acude a la Agencia Europea del Medicamento o a la FDA americana, norteamericana, ya normalmente tienes la patente, porque, hombre, no tendría sentido hacer todos los ensayos para que luego otra empresa se pusiera a comercializar el producto. Entonces tú primero consigues, cuando estás en una etapa muy temprana de investigación, la patente, y luego te lanzas a conseguir la autorización, que son todas las fases que ahora vamos a ver. Entonces, en estos dos organismos de la FDA y de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, cubres buena parte de Occidente, aunque es verdad que puede haber otros organismos a los que tienes que recurrir para vender en países terceros, ¿no? en otros países. Vamos a ver desde el principio la cadena de valor en el negocio farmacéutico para ver también sus particularidades y dificultades. En primer lugar tenemos la etapa preclínica. Básicamente tenemos a los científicos en los laboratorios investigando si determinada molécula tiene una aplicación interesante para la vida humana. Entonces aquí no se investiga en humanos, sino que se investiga en probetas, en laboratorios y también en animales sobre la utilidad farmacológica de una molécula en cuestión. Si ves que promete, pues como hemos hablado, cursas la patente para protegerte de la competencia y ahí es cuando pasarías a los ensayos clínicos. Aunque también existe la posibilidad, si ya has pasado la etapa preclínica, como veremos luego en la historia de FAES, pero a lo mejor no te quieres arriesgar a que luego ese fármaco no pase los ensayos clínicos, o bien no tienes dinero o no tienes tiempo para dedicarlos a ese proyecto, pues existe la posibilidad de licenciar esa molécula a un fabricante tercero que sí esté dispuesto a invertir dinero y tiempo en realizar los ensayos clínicos y luego comercializar, y tú como fabricante que has ideado la molécula y que has llevado a cabo su investigación más temprana, pues te llevarías unos royalties, ¿no? unos ingresos conforme se vayan pasando diferentes fases de los ensayos clínicos y luego la comercialización. Pero bueno, en cualquier caso, aquí no es lo más habitual. Vamos a pasar ahora a los ensayos clínicos, que son las tres fases que seguramente conoceréis que hay que completar para que te den la autorización. Básicamente son todas fases en humanos, que van creciendo en número de personas a las que se le hace la prueba y se van a ver ahí los efectos secundarios y otros aspectos. Al final se trata de valorar si un medicamento en cuestión lo que te aporta suple lo suficiente los efectos secundarios, porque al final todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Así, por ejemplo, no va a ser lo mismo que si tú, por ejemplo, estás desarrollando un medicamento para la inflamación, por ejemplo, cuando te has pegado un buen golpe, pues ahí a lo mejor no vas a tener un baremo mucho más pequeño, no puede ser que tengas 2 semanas de fiebre para tomarte el equivalente a un ibuprofeno que hace más efecto que un ibuprofeno normal. Entonces allí se te caería. En cambio, a lo mejor, si tienes como efecto secundario 2 semanas de fiebre, pero gracias a ese medicamento curas el Alzheimer, pues lógicamente te lo van a aceptar, porque al final no existe cura por ahora para el Alzheimer y sería como un coste muy, muy rentable para asumir por parte del paciente. Entonces, básicamente es eso. Dependiendo del caso en particular, pues te van a exigir más o menos respecto a los efectos secundarios y también van a comparar con las alternativas que ya existen. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho del fármaco este de
de Novo Nordisk, ¿no? Para el tema de la obesidad y si va a surgir un nuevo competidor que está pasando algunas fases de los ensayos clínicos, pues al final los que le autorizan, la autoridad competente para autorizarle el poder comercializarse, pues van a tener en cuenta si hay ventajas suficientes respecto al fármaco de Novo Nordisk y de ser así, pues puede ser también que salga mucho más barato para el consumidor o que, como hemos visto, en vez de una dosis al mes tenga que darle una dosis cada 3 meses. La casuística es importante, pero hay que tener en cuenta que no son las cosas tan sencillas y que con que haya una novedad, pues ya pueden igual concederle la patente y luego superar los ensayos clínicos. Y luego, en tercer lugar, pues existe una última fase, que es lo que se conoce como el registro sanitario de un fármaco. Ya ha superado los ensayos clínicos y te queda una fase un poco más, bueno, muy, muy administrativa. Pues una fase que tampoco hay que desdeñar porque aproximadamente un 3-4% de los fármacos se caen en esta fase. Entonces lo que hacen los fabricantes de los fármacos, las farmacéuticas, pues es delegar en empresas especializadas el que te lleven todo el papeleo de esta fase, porque como metas la pata, después de haber superado todo anterior, pues te puedes quedar sin comercializar un fármaco. Entonces, como resumen, pues entre la fase preclínica y la comercialización del fármaco suelen transcurrir unos 12 años, según comentaba Faes. Y solo un tercio de los fármacos cubre en Europa sus costes acumulados de investigación. Entonces, claro, es una actividad bastante arriesgada y el hecho de tener un medicamento muy prometedor, por ejemplo, en fase 1, no significa para nada que las probabilidades de que llegue a concluir los ensayos clínicos sean altas. A lo mejor pueden ser muy bajas y hay que analizarlo caso por caso. Entonces, claro, aquí como estamos viendo 12 años, ahora vamos a ver una imagen igualmente. Bueno, no sé si es justo aquí. Sí, efectivamente. Arriba, por ejemplo, tenéis el tema de la patente. Empieza en el año 0, unos 20 años más o menos. Pero claro, tú no consigues desarrollar el fármaco en el año 1 en el que tienes la patente, sino que normalmente vas pasando las primeras fases de ensayos clínicos y a lo mejor disfrutas 8 años, 10 años de la patente. Luego, como veremos, hay algunas excepciones que permiten extender la patente, pero van a ser excepciones. Entonces, no vas a tener 20 años de patente disfrutable. En la práctica sí la tienes, pero como te entretengas, pues te quedas sin años para rentabilizar la investigación. Luego, como otra posibilidad, existe la posibilidad de lo que se llama el co-marketing. Al final, el fabricante, por ejemplo, Faes Farma, pues ha conseguido su patente, por ejemplo, para la bilastina y ve que en España pues existe la posibilidad de ir sola a comercializar su marca bilastina, Bilastén en este caso, para vender el antihistamínico a todas las farmacias. Pero claro, a lo mejor no tiene suficiente fuerza comercial o no quiere tener que competir con la fuerza comercial del resto de farmacéuticas. Entonces puede decidir llegar a un acuerdo, como así sucedió en España, con un par de farmacéuticas locales y así unir fuerzas y tratar de vencer, entre comillas, en la batalla competitiva contra los antiguos antihistamínicos. Porque claro, al final esto es como, entre comillas, como un juicio, ¿no? O como una competición. Tú vas con tu bilastina, que es un fármaco nuevo, y dices, no, hombre, esto no provoca somnolencia, tal, pero a lo mejor los que venden el genérico, por ejemplo, de cetiricina, bueno, desconozco si sigue en patente o no, me imagino que es un genérico porque era un precio muy bajo el que tenía. Pues claro, los que venden el genérico pues dirán, oye, que esto es un antihistamínico de segunda generación que no provoca somnolencia, no sé qué. Yo recuerdo que a mí me lo decían y a mí me daba una somnolencia el fármaco que me dejaba cao. Entonces, claro, al final, si tú consigues aliar fuerzas con esta alianza, pues por ejemplo, los otros dos fabricantes que vendan bilastina todos estos años de patente en España, pues van a darle un porcentaje en concepto de licencia a Faes, y Faes
de lo que consiga vender ella misma, pues se lo va a llevar todo, lógicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos, como veremos luego en su historia, la competición contra el resto de antihistamínicos, el mercado de antihistamínicos en general, y luego dentro de los 3 antihistamínicos de Vilastina, pues Vilastén solía tener un 60-70% de cuota y el resto era de los otros 2 fabricantes. Y bueno, luego tienes el periodo de patente, tienes ya la autorización para comercializar Vilastina y tienes que decidir si lo quieres vender en el extranjero por tu cuenta, como en España o Portugal, que son países donde Faes tiene su propia fuerza comercial y producción, o si lo quieres delegar. Entonces, claro, si lo delegas, tienes el mecanismo de la licencia. ¿Qué es lo que pasa? Que, lógicamente, no vas a llevarte tanto dinero si lo licencias. Pero bueno, en este caso, pues Faes lo que ha hecho con Vilastina, como luego iremos viendo su historia, es ir licenciando en la mayoría de países el fármaco y quedarse con la comercialización propia en países como España y Portugal. Luego, durante el periodo de patente, puede darse el caso de que tengas la posibilidad de poner un precio libre al fármaco o que los precios estén regulados. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de si vendes en un territorio o en otro. En el caso de la Unión Europea, los precios de las patentes están regulados, es decir, no puedes poner el precio que tú quieras. Mientras que en Estados Unidos, los precios de los fármacos, mientras están en periodo de patente, también en genéricos, pues son totalmente libres. Entonces, claro, en Estados Unidos se tienden a cobrar precios mucho más elevados que en Europa. Y es por eso que la investigación en todo el mundo, pero bueno, pensando por ejemplo en la española, pues se dirige también a tratar de vender en Estados Unidos, ¿no? Porque allí es donde obtienes el mayor retorno de la inversión que has hecho en investigación en España o en cualquier país de la Unión Europea. Claro, la parte buena dentro de lo malo es que cuando te vence la patente en Europa, la caída de precios desde el precio de patente al precio de genérico no es tan grande porque no estás consiguiendo un precio muy elevado tampoco en época de patente. En cambio, en Estados Unidos, pues cuando se da esto, este cambio a genérico tras perder la patente, tras expirar esta, pues ahí sí que se puede ver una caída del 80-90% de los precios. Y es por eso que, por ejemplo, en España no se ha notado tanto para Faes la caída de la expiración de la licencia de la Vilastina. No ha sido una caída de ingresos muy, muy cuantiosa. También hay que tener en cuenta que la competencia puede tardar también unos años en competir fuerte contra Tino, porque claro, que expire la patente no significa que en ese mismo momento de repente la competencia ya tiene el fármaco desarrollado, lo fabrica, lo comercializa, lo distribuye, etc. Aunque aquí sí pienso yo que como tenía estos acuerdos de comarketing con otras 2 farmacéuticas, pues tiene sentido que cuando expiró la patente, pues desde el primer momento ya estas Vilastinas que no eran de Faes pues empezarían a comercializarse con normalidad. Pero bueno, en cualquier caso, pues sobre esto de los precios sí que se suele afirmar y tiene sentido afirmar que son los ciudadanos norteamericanos los que pagando esos precios libres de las patentes financian la investigación en España. Hay que tener en cuenta que, claro, lo populista sería decir que todos los fármacos tienen que ser muy baratos, pero claro, si los fármacos son muy baratos y eso no incentiva que se desarrollen nuevos fármacos, pues nunca vas a avanzar. En cambio, de esta manera, si se desarrolla por una farmacéutica un nuevo fármaco que es muy rompedor, pues tú sabes que a lo mejor durante 8 años o 10 años, mientras que dura ese periodo de patente una vez tan autorizado su comercialización, durante 8 o 10 años vas a tener ese fármaco muy caro, pero luego cuando venza, la farmacéutica le ha sacado un buen retorno, está contenta y vuelve a reinvertir en desarrollar otro nuevo fármaco innovador y luego todo el mundo se puede beneficiar de la competencia cuando entre en etapa de genéricos. Yo creo que es lo que más sentido tiene para que el mundo avance y es lo que ha incentivado, por ejemplo, que empresas como Faes pues desarrollen fármacos como la Vilastina que a muchos de nosotros nos
nos han mejorado muchísimo la vida y la productividad del día a día. Luego, bueno, como algo interesante, pues podemos decidir como farmacéutica si tenemos producción propia de los fármacos o delegada. Podemos dar por hecho que siempre las farmacéuticas van a querer producir de manera interna, pero no es así. Al final, por ejemplo, en el caso de Faes, pues en estos últimos años ha estado construyendo unas nuevas plantas industriales en Vizcaya, ¿no? En el País Vasco, y allí pues no sé si se ha invertido 150 millones, que es bastante dinero para lo que es el tamaño de Faes, y va a empezar a ofertar un servicio de producción para terceros, que es una manera también de hacer el negocio más estable, menos cíclico y más estimable por el común de los mortales, porque como vamos a ver, o ya estaréis intuyendo, valorar estos negocios es bastante complicado. Luego, respecto a la fuerza comercial en este negocio, al final las farmacéuticas todas tienen muchos comerciales. Hay países en los que los comerciales se dirigen a los médicos, por ejemplo Estados Unidos, son los llamados visitadores médicos, que por cierto cobran, cobran un dineral, pero bueno, al final hay un premio jugoso porque allí los fármacos se venden muy caros durante el periodo de patente y tienes prisa por venderlos, claro, porque si no te expira la patente. Aquí en el caso de España, ya veremos en la historia de Faes que a partir de 2011, y si no me enteré yo mal, pues se cambió la forma de prescribir los fármacos en España. Antes los médicos, de nuevo según he entendido yo, que no soy ningún experto, los médicos podían prescribir un fármaco, por ejemplo, un médico te podía prescribir Bilastén, aun cuando existan 3 tipos de bilastina. En cambio ahora te tienen que prescribir no la marca concreta, sino el principio activo, ¿no? La bilastina, y ya es la farmacia la que decide si vende bilastina, yo qué sé, bilastina Cinfa, bilastina Faes o bilastina, yo qué sé, Pfizer o quien sea. Entonces, en este caso, a partir de 2011, ya no tenía ningún sentido que la fuerza comercial, por ejemplo, de Faes se dirigiese a los médicos para convencerle de que su medicamento era mejor, por ejemplo, que una cetiricina, sino que ahora a quien tiene que convencer, entre comillas, es al farmacéutico, para que cuando un cliente le pida a su farmacéutico una bilastina, pues este decida si va a ofertar Bilastén o si va a tener una de otra marca, ¿no? Yo, por ejemplo, pues voy a diferentes farmacias y hay veces que tienen Bilastén y hay veces que tienen otro tipo de bilastina. Pues bueno, que sepáis que esto en España ya ha cambiado. Y finalmente, pues respecto al transporte y la distribución de los fármacos, en el caso de Faes, el transporte hasta los distribuidores lo hace ella misma con sus propios medios de transporte, pero la distribución de los fármacos dentro, por ejemplo, de España o de regiones, o incluso a nivel ciudad, a las farmacias pues o hospitales en este caso, pues ya lo hacen las distribuidoras. En el caso de, si conocéis Logista y el caso de Logista, pues en el caso de las distribuidoras de fármacos con receta, esto está copado por distribuidoras que son propiedad de los propios farmacéuticos españoles, como una especie de cooperativa, que está dividida en muchísimos dueños. Y luego, en el caso de los medicamentos sin receta, que se llaman OTC, y los productos para farmacias y tal, que aquí también tiene negocio Faes Pharma, pues en este caso pues la líder es Logista, ¿no? También te lo puede distribuir otra distribuidora, pero hay más competencia, por así decirlo. Vamos a ver ahora también, por ser totalmente honestos, porque podría poneros esto al final, pero yo he considerado, después de analizar esta semana Faes, que es un negocio que para el particular, incluso diría para la mayoría de profesionales, se escapa al entendimiento de la mayoría, del conocimiento que requiere, y encima requiere, como vamos a ver, que se den muchos condicionantes que no siempre se dan, pero bueno, voy a explicaros porque creo yo que la empresa para mí, no concretamente Faes, sino cualquier farmacéutica comprada individualmente no es invertible porque es difícilmente valorable. Yo, si no soy capaz de valorar una empresa, no voy a invertir en ella. Así que bueno, lo voy a explicar a ver qué opináis.
En primer lugar, hay que decir que no se valora igual un negocio que tiene una vida finita de otro cuya vida puede alargarse eternamente. Yo normalmente valoro negocios, o suelo comprar negocios, son la mayoría, que son negocios que tienen una vida a priori eterna. No, en la práctica todo tiene un final, pero cuando tú valoras, yo que sé, valoras por ejemplo Inditex, pues no piensas, oye, dentro de 10 años Zara va a desaparecer. Pues no, hombre, tú piensas que a priori va a durar para siempre, salvo que le caigan las ventajas competitivas o tal, que tienes que hacer un seguimiento de la evolución, pero a priori son negocios que sabes que puede alargarse mucho su vida en el tiempo. En el caso de los fármacos, si hablamos de los fármacos con patentes, pues hay que decir que tienen una patente y que por tanto la rentabilidad de las mismas va a ser limitada en el tiempo. Cuando se acabe la patente pasa a ser un genérico y claro, no siempre vas a tener la posibilidad de explotar el genérico porque, por ejemplo, Faes con bilastina, pues a lo mejor comercializa de forma propia bilastina en España y Portugal de manera propia. Creo que también en algún país de Latinoamérica también, porque allí compró varias empresas de producción farmacéutica y tal. Pero claro, si tú has licenciado la explotación de la etapa de patente de bilastina, por poner ese ejemplo, pues cuando venza la patente, el anterior dueño de la licencia, pues no, cuando pase a ser un genérico no te va a seguir pagando dinero porque ya no está patentado, ya no tiene la protección de la patente. Entonces ahí ya pasas a ganar cero por esas licencias y en el caso de la venta de bilastina en España o en Portugal, pues se reduce muchísimo los ingresos y considerablemente. No solo que se reduzcan tus ingresos, sino que, lógicamente, también se reducen muchísimo tus márgenes. Porque tienes que seguir fabricándola, tienes que distribuirla, tienes una fuerza comercial que tienes que pagar, tienes en definitiva una serie de gastos fijos que tienes que seguir pagando. Entonces, cuando pasas a genérico, no se reducen mucho tus gastos y, sin embargo, tienes menos ingresos. Entonces, claro, esto no lo puedes valorar con un múltiplo, pero puedes decir, como Faes está, ni lo he mirado, la verdad, porque como para mí, como os he comentado, he llegado a la conclusión de que no era invertible ni he intentado la valoración. Pero si está a PER 9, por ejemplo, a PER 10, no puedes decir, no, pues como es un buen negocio que crece, pues a PER 15 y fuera. No, porque al final tienes que valorar cada fármaco por separado y hay fármacos que tienen, como he comentado, la patente y por tanto vida finita. Tienes que evaluarlo por un descuento de flujos de efectivo. Eso para empezar, que tienes que ser consciente de ello. Luego, pues otra vez ser uno. En segundo lugar, pues necesitas muchísima transparencia por parte de la farmacéutica, porque al final, como os he comentado, vas a tener que valorar cada fármaco con patente por separado. En el caso de Faes no son muchos, pero también tiene el problema de la incertidumbre cuando se investiguen los nuevos. Pero bueno, necesitas desde luego la facturación del fármaco en cada mercado, su cuota de mercado, los años de patente que le restan en cada mercado, porque damos por hecho que siempre se piden todas las patentes de golpe en todos los países, pero no siempre es así. Y luego, encima, en los países donde tú lo comercialices necesitas el beneficio operativo, que tampoco te lo dan, o al menos en el caso de Faes. Y cuando lo hayas licenciado, pues tienes que saber el porcentaje de royalties que te llevas, porque si no, ¿cómo calculas, cómo valoras el efectivo que te va a dar ese fármaco durante su vida útil? Entonces, claro, como cuando venza la patente, pues vas a tener que comercializar el genérico y ahí tiene sentido que lo que calcules que vaya a reportarte en generación de efectivo o en beneficio operativo el genérico, lo sumes a tu cartera de genéricos que sí podrías valorar con los múltiplos, ¿no? Con múltiplos de método de valoración más habitual. Y luego, claro, pues necesitas saber qué genéricos comercializas, entenderlos, dónde los comercializas y si hay medicamentos en fase de ensayos clínicos que te pueden disrupcionar tus genéricos. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, en el caso de Faes, 20 genéricos, 30 licencias compradas de medicamentos con patentes de otros fabricantes y luego tienes a lo mejor 2 fármacos con patente que explotas en 3 países de manera interna
con tu fuerza comercial y de producción y luego has licenciado en 80 países. Pues si quisieras valorarlo, tendrías que valorar todo eso por separado. Entonces, claro, yo al menos no veo nada fácil el hacer una valoración. Incluso aunque te diesen todos los datos sería complicado. Porque no solo necesitas los datos, sino que necesitas el conocimiento técnico para entender y seguir los avances de cada patología o enfermedad concreta. Y aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema del medicamento de hidroferol que tiene Faes para el déficit de vitamina D. Pues al final hay que entender por qué, os lo he explicado antes, ¿no? Es un tema también en parte, de que de un golpe, de una sola pastilla, puedes darle la dosis al paciente para un mes, en vez de a lo mejor que se tome una cada día, que seguro que va a fallar. Pero claro, esto puedes encontrarlo, puedes no encontrarlo. Y si lo encuentras, puedes conformarte o seguir investigando. Pero luego resulta que sigues investigando y resulta que la gracia del medicamento no es solo eso, sino que hay determinadas personas que tienen dificultades para sintetizar la vitamina D, incluso exponiéndose lo que necesitan al sol, a la luz solar, pero aún así no logran sintetizarlo. Entonces, claro, pues a lo mejor el fármaco vale también para esos casos. Entonces tienes que saber, yo por ejemplo para Faes pues he estado hablando y desde aquí lo agradezco mucho con amigos farmacéuticos, con un par de ellos, y claro, el conocimiento que tienen ellos de todos los fármacos, o a lo mejor un médico sobre las patologías, pues no la va a tener una persona que a lo mejor, como yo, ha estudiado Derecho, o que es un generalista, ¿no? En cuanto a las inversiones. Tú al final, con la mayor parte de los negocios, si tienes 20 o 25 años de informes anuales, te enteras más o menos de qué van esos negocios y puedes valorarlos debidamente. Pero en este caso, incluso teniendo la información que tampoco te la dan, o al menos no en el caso de concreto tienes que tener esa capacidad de seguir todo el negocio. Por ejemplo, en el tema de los antihistamínicos, claro, como cliente, digamos, de Faes, pues a mí me da la sensación de que no hay mucho margen de mejora cara a posible disrupción del genérico en el caso de mejorar la mitigación de los síntomas de la alergia o reducir los síntomas en cuanto a la somnolencia. Aunque claro, a lo mejor hay una persona que sí que le da mucho más sueño que a mí y esa persona necesita imagen para mejorarlo y meter otro nuevo fármaco con patente a futuro. O a lo mejor personas con mucha más alergia que yo que sí que puedan conseguir un fármaco que lo mejore y que disrupcione el genérico de este antihistamínico de Faes. Entonces yo creo que no solo tienes que saber mucho, en primer lugar te tienen que dar toda la información, que es tanta que lógicamente no te la dan. Luego en segundo lugar tienes que entenderla y tienes que saber ir a los organismos debidos, por ejemplo a la FDA o donde sea, a enterarte si hay algún medicamento que esté, porque claro, de Pfizer pues, o de Novo Nordisk, a lo mejor salen las noticias y te enteras. Pero de Faes, yo no tengo ni idea de si hay un antihistamínico en Noruega o en Kuala Lumpur que está en fase 2 y que va a disrupcionar a este. Es difícil enterarte. Yo creo que es complicado no solo para particular, yo creo que es imposible valorar este tipo de empresas o casi imposible. Y hombre, si eres farmacéutico, pues mira, si te gusta incluso puede servirte para aprender de estar muy al día de lo tuyo. Pero salvo que tengas conocimiento especializado, yo creo que es muy complicado. Luego, aparte, en el caso de Faes, y es una dificultad, pues tiene un negocio de medicamentos sin receta, tiene parafarmacia, tiene negocios, como veremos en su historia, de nutrición animal, y todo esto hay que evaluarlo aparte. Entiendo que en este caso por múltiplos. Entonces, claro, tienes por un lado los fármacos con patente, dentro de estos tienes los comercializados directamente y por otro lado las licencias con otros fabricantes, tienes fármacos en fase de genérico, tienes productos OTC y para farmacia y tienes nutrición y salud animal. Pero claro, el problema es que aquí la compañía, que yo lo entiendo porque tampoco te puede dar 1000 datos, pues te da los ingresos y los beneficios solo de la nutrición animal y de los productos farmacéuticos. Pero claro, si te están mezclando el beneficio del OTC con parafarmacia
con las patentes, con las licencias, con no sé qué, pues que no hay quien lo valore. No solo quien lo valore, sino que es difícil, más allá de los ingresos, ver cómo va cada negocio. Pero bueno, al final es complicado. Yo creo que es un negocio muy especializado y quizás por eso, desde que entró Alantra en el accionariado de FAES, que es, como sabemos, si habéis leído, o bueno, si veis los vídeos, porque alguna vez lo he comentado, o habéis leído mi libro, de Invertir en Bolsa Española, que hay un capítulo sobre Alantra, pues Alantra es un inversor activista en bolsa, es decir, que entra en este caso con un 5% de participación. Esto le da acceso a lo mejor a un asiento en el Consejo de Administración y a partir de ahí pues hace propuestas para tratar de conseguir cambios. Y yo creo que ahí se ha podido notar el hecho de que FAES ha ido virando, como veremos luego en su historia, hacia negocios más fácilmente valorables, como es la producción de fármacos para terceros, es decir, un B2B de fabricación de fármacos, o bien, por ejemplo, el comprar más negocios de nutrición animal, productos de OTC, comercializadoras, etcétera. Es decir, que son negocios más fácilmente valorables y mejor valorables normalmente por el mercado, porque las farmacéuticas, por todas estas dificultades y por la incertidumbre inherente a estos negocios, pues suelen valorarse a per 10, más o menos. Así que, bueno, luego hay excepciones, ¿no? Pues tienes ahí Novo Nordisk, alguna excepción porque el negocio lo merece y tal, o porque ahora están ganando mucho dinero con un fármaco, con una vacuna o lo que sea, pero normalmente no son negocios que se valoren muy bien por el mercado por todas las razones que os estoy exponiendo. Pero bueno, en cualquier caso, para todos estos negocios, para valorarlos bien, necesitarías que la empresa te diese los ingresos y beneficios desglosados y también que te diese algunos tips, ¿no? de, oye, ¿cómo van los negocios? ¿No? Explíqueme un poco lo cualitativo de la marcha del negocio. Da igual que a lo mejor lleves 15 años en el negocio del OTC, si nunca te comenta nada en los informes anuales del negocio OTC. A lo mejor pensarán, oye, ¿qué le vamos a comentar a este chico sobre esto? Pues no sé, pues si pasa alguna particularidad, lo bueno y lo malo, yo creo que el inversor para poder valorarlo tiene que enterarse. Entonces lo veo complicado. Y luego aparte, pues, por ejemplo, a mí me consta, leyendo los informes anuales, que FAES pues tiene moléculas, ¿no? En fase de investigación más tempranas, ¿no? Preclínica, en fase preclínica, tal. Pero claro, si tiene una cartera de 10 moléculas que están en fase preclínica, suponiendo que yo tuviese el conocimiento técnico suficiente, necesitaría tener una lista y que me explicasen a qué aspira cada fármaco. Claro, si todavía no tienen la patente, entiendo que a ninguna farmacéutica le interesa el contarte de qué van esos fármacos porque les pueden intentar copiar. Pero claro, se supone que cuando empiezas la etapa preclínica y tienes ya buenos resultados, ya sí que consigues la patente y ahí sí tiene sentido, una vez defendida de la competencia, el decirme, oye, pues tenemos estos 15 fármacos y van dirigidos a tales enfermedades, a tales dolencias, etcétera. Yo personalmente, a mí no me ayudaría en nada porque no tengo el conocimiento, tendría que estar siempre preguntando como para valorar eso, pero en cualquier caso creo que sí sería un avance el que te lo comentase. Y, y bueno, al final, como os he comentado, pues en el caso de FAES existe la posibilidad de invertir lo que genera lo que generan los beneficios de los medicamentos con patente o los genéricos en otros negocios que sean más fácilmente valorables. Bueno, realmente el comprar licencias no sé hasta qué punto es más fácil de valorar sería igual realmente que un fármaco con patente, pero bueno, también pueden invertir en licencias, en producción para terceros de fármacos, como ya hemos visto, comprar otro tipo de negocios que tengan ciertas sinergias, etcétera. Pero claro, al final, si cotizas a per 10 y estás comprando negocios a per 20, como luego veremos a per 30, pues no sé yo, ya pueden ser buenos esos negocios, porque si no va a ser complicado. Pero bueno, en cualquier caso, creo que todo esto y estas dificultades sí que se van a apreciar a través de la historia de FAES, que vamos a ver brevemente, no es muy larga, ya os la adelanto. Yo he mirado los informes anuales de FAES desde el año 2002. En este caso, en el año 2001, Vilastina, que es, como hemos comentado, un antialérgico,
se encontraba en fase clínica 2, es decir, ya tenía la patente, pero todavía no tenía la autorización de seguridad. En el año 2002, Faes adquirió los derechos de 2 medicamentos, Dezacor y Rosilan, y además, en el año 2003, de pasar Vilastina a la fase clínica 3, pues también adquirieron los derechos de Claversal por 30,3 millones que iban a pagar en 6 plazos. Al final, ellos te comentaban que estos 3 medicamentos, Dezacor, Rosilan y Claversal, se indicaban para la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunque Dezacor y Rosilan, decían en Faes, también tenían usos para patologías reumáticas, pulmonares y alérgicas. Pues un poco lo mismo. Al final esto, al que sea médico o al que sea farmacéutico, pues es información útil que está bien que la comente Faes, pero a la inmensa mayoría de inversores, sean particulares o profesionales, todo esto les va a sonar a chino. Lo puedes investigar, por supuesto, pero al final pues tendrías que estudiar un poco de medicina, porque yo, por ejemplo, patologías reumáticas, probablemente si vosotros me estáis escuchando y no sois médicos o farmacéuticos, pues a priori no sabréis lo que es, ¿no? Pulmonares y alérgicas, pues sí se intuye. Pero bueno, eso que hay que tener bastantes conocimientos. Luego en el año 2003, si esto es interesante, entraron en vigor nuevos precios de referencia más bajos para los fármacos en España, complicando la prosperidad del negocio. Esto hay que decir que en España, como es una sociedad cada vez más envejecida y que cada vez consume más fármacos, no sé si de manera abusiva o no, porque claro, la farmacéutica lo que te dice es que la sociedad cada vez está más informada y que por eso consume más fármacos, pero también hay gente que no es una cuestión de información, sino que abusa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que abusa demasiado del ibuprofeno, paracetamol, etcétera. Y bueno, el caso es que los volúmenes crecen mucho en España. En esta época encima, en estos primeros años del milenio, pues crecía bastante la población española, pero claro, todos los años, o casi todos los años, el Ministerio de Sanidad les bajaba los precios de los medicamentos a las farmacéuticas. Entonces, claro, tienes que lidiar con que todos los años te bajen los precios, tienes por tanto que vender más cada año. Es un poco como el negocio, salvando las distancias del tabaco, pero con la particularidad de que es al revés, ¿no? En vez de bajar los volúmenes y subir los precios, aquí suben los volúmenes y bajan los precios. El problema, claro, es que tú cada año si cada año produces más, tienes que aumentar tu capacidad de producción, luego tienes que invertir más dinero en tener nuevas plantas para producir más. En el caso del tabaco sucede al revés, ¿no? Que puedes ir vendiendo almacenes, puedes ir reduciendo tus activos físicos en definitiva. Pero bueno, esa es la dinámica, ¿no? Al final, como el Ministerio de Sanidad sabía que cada vez se vendían más fármacos, pues decían, oye, bajamos los precios y así tratamos de contener el gasto sanitario que estaba disparado. En 2004, pues Faes va a lograr la patente para la bilastina en Estados Unidos, obteniendo asimismo resultados positivos en la fase 3. Es decir, que ya iban a darle si superaba el registro administrativo, pues iban a concederle la autorización de seguridad para poder vender el fármaco. Aquí probablemente, como consiguió la patente de la bilastina en Estados Unidos en 2004 y ya llevaba unos cuantos años, desde 2001, en fase clínica para Europa, pues probablemente había conseguido antes la patente en Europa y cuando vio que el fármaco prometía mucho, pues ya consiguió la patente en Estados Unidos. Luego, claro, se gana tanto dinero en Estados Unidos que tampoco quieres desperdiciar años. Entonces, a lo mejor por eso se esperaron a poder tener las fases más avanzadas para conseguir la patente. Con el riesgo que tiene, claro, porque te puede otra farmacéutica tratar de copiar. Lo vería raro, pero nunca se sabe. Y luego contaban también en 2004 que tenía Faes un antidepresivo, que aquí la verdad es que cada vez hay más gente aparentemente en depresión, en fase preclínica, que era la fluflenosina, que estaba muy próximo a entrar en fase clínica. Y pues eso, en 2004, en la dinámica que os he comentado, pues los precios de los fármacos en España, los que afectaban a Faes, cayeron un 4,2%. En 2005, Faes va a llegar a un acuerdo con Solvay Pharma para adquirir la licencia en España del producto antihipertensivo Futuran, que tenía el principio activo eprosartán. Al final una cosa es
el nombre de la marca, que es Futuran, y otro el principio activo, que es eprosartán. Esto es como bilastina y bilastén. Y luego también habían adquirido la licencia. No, la licencia no, porque es un producto OTC. Bueno, pues debe ser que también hay licencia para los productos sin receta. Pero bueno, el caso es que compraron también la licencia del producto digestivo Pancreoflat en España y Portugal, que era, como os he comentado, un producto que se vendía sin receta. También en este año 2005, Faes va a adquirir Lysacol a la multinacional Schering Plough, que bueno, en este caso pues no te decían de qué iba el fármaco, pero bueno, también es cuestión de buscarlo en Google y tal. En el año 2006, Faes va a licenciar bilastina para su venta en Estados Unidos y Canadá a Inspire Pharmaceuticals. Entonces, como podéis observar, aquí Faes sí que apuró los plazos, o sea, consiguió la patente en el año 2004, en el año 2005 seguramente, porque en el 2004 comentaban que habían conseguido resultados muy positivos en fase 3 de bilastina para Estados Unidos, pues probablemente un año más tarde de conseguir la patente en Estados Unidos, ya estaban licenciando bilastina en Estados Unidos y Canadá. Y así pues iban a disfrutar de una vida muy larga de royalties por licencias. Y en 2006, pues los precios de los medicamentos en España pues se redujeron otro 2%. En el año 2007, Faes va a alcanzar acuerdos con multinacionales farmacéuticas, una vez que ya tenía la autorización de seguridad para comercializar bilastina en 52 países, dentro de los cuales se encontraban todos los de la Unión Europea, Corea del Sur y otros en Asia Central o Escandinavia. Luego también este año, en 2007, Faes va a firmar un acuerdo con Roche y con GlaxoSmithKline para la comercialización de Bondenza. Así, con esta licencia, pues sumaba un fármaco más a su catálogo de osteoporosis, y concretamente pues esta era una segunda marca de ácido ibandrónico, que es un ácido que, como os imaginaréis, yo no tengo ni idea de qué es, pero que seguramente un médico o un farmacéutico pues sí que le sonará, ¿no? Luego en el año 2007 pues va a adquirir Faes por 18,3 millones de euros Ingasofarm, que es una compañía que operaba en el negocio de la salud y nutrición animal. Y además, por 2 millones, va a adquirir los terrenos y edificios donde esto operaba, para que no tuviese que pagar rentas, si entraba en el negocio de la nutrición y salud animal. Pasa que tampoco te dicen exactamente si lo que hacen es, como Society British Foods, vender piensos, o si es que le venden vitaminas, o vacunas, o qué le venden exactamente, porque claro, sí que tiene márgenes buenos normalmente, así que probablemente no se trate de piensos, pero bueno, tiene uno esa incógnita. Y nada, en 2007 pues también Faes va a ceder la licencia mundial de la molécula flufrenosina, que como hemos visto era un antidepresivo y que había desarrollado de manera interna Faes, a Jazz Pharmaceuticals, que se iban a encargar de la fase clínica de investigación. Pues esto es un ejemplo de lo que os he comentado, de que en ocasiones las empresas pueden considerar que les compensa el vender determinadas moléculas antes de saber si van a superar las 3 fases de los ensayos clínicos o no a otro fabricante que se arriesgue para que se arriesgue. Y si sale bien, pues te pagan royalties. Luego en 2007 los precios de los fármacos en España se redujeron un 0,7%, con la particularidad de que también hubo una inflación del 4,2%, es decir, que el efecto total era un 4,9%. Y finalmente en 2007 pues se van a expropiar las instalaciones productivas de Faes en Madrid, lo que dio lugar a un extraordinario positivo por el justiprecio, concretamente una plusvalía de 11,3 millones de euros. Justiprecio es como se denomina en derecho a la indemnización cuando te expropien. Al final, pues puede ser que pasase por allí una autopista o cualquier causa de utilidad pública. En principio esto no es como Venezuela, que te expropien por ideología, por así decirlo, sino que es un tema de utilidad pública, de que, oye, no queda más remedio porque justo por ahí pasa una autopista o otro activo público, lo que sea, y te indemnizan. Pues oye, aquí le indemnizaron y así tenían ya las plantas todas en el País Vasco, que por lo demás tiene un tipo de sociedades y unas ventajas fiscales algo mejores que el resto del territorio español. En el año 2008, Faes comentaba que poseía 10 moléculas en fase preclínica en el ámbito del sistema nervioso, inflamatorio y oncología.
cura del cáncer y tal. En el año 2008, Faes adquirió la licencia de un anticonceptivo para España, una licencia que era la marca Valianca, a la compañía alemana Grünenthal. También este año, Faes va a llegar a un acuerdo con Laboratorios Cinfa, que nos sonará aquí en España, para distribuir sus genéricos en Portugal. Es decir, que probablemente Faes en Portugal sí que tiene su propia capacidad de distribución, mientras que aquí en España, con el tema de las farmacias y las cooperativas farmacéuticas, pues lo delega en las distribuidoras que tienen ese oligopolio. Este año 2008 también comentó Faes que el 85% de la inversión para desarrollar un nuevo fármaco se centraba en la fase clínica, es decir, en comprobar que es apto para el ser humano. Al final tienes que emplear a muchísimas personas, pagarles una cantidad y encima pagarles un seguro de responsabilidad civil porque claro, cuando hacen pruebas, tú no sabes exactamente qué les puede pasar a esas personas y tienes que asegurarte la posibilidad de que le sucedan cosas malas. Pero bueno, entonces claro, la mayor parte del coste no es investigar el fármaco, sino ver si es muy perjudicial o no, si compensa su comercialización en fase clínica. Y luego en el año 2010, pues Faes va a lograr la licencia de 2 antidiabéticos otorgada por la compañía MSD. Pues tenía bastantes licencias que había ido comprando. Unas vencen y va comprando otras. En el 2011 se comienza a comercializar en España Vilastina. Como podéis observar, desde que logró Faes la patente en el año 2004, o quizás en Europa un par de años antes, pues habían pasado mucho tiempo y es por eso que luego veremos que ya la patente para Vilastina en España pues ya ha vencido. Luego, como os he comentado, a partir de finales de 2011 los fármacos comienzan a prescribirse en España por los médicos atendiendo al principio activo de los fármacos y no por marcas, de forma que ahora las farmacias tenían que convencer más a las farmacias y menos a los médicos. Vamos a ir unos cuantos años más adelante, que en estos 3 o 4 no encontré nada reseñable. En el año 2015, Faes va a comenzar la ampliación de sus complejos industriales en Leioa, en Vizcaya, en la que invertiría 25 millones de euros. Al final, como estaba produciendo muchos más fármacos, pues también necesitaba instalaciones más grandes. En el año 2015, Bilastén, que como os he comentado era la marca de Vilastina de Faes, tenía en antihistamínicos un 12% de cuota en España por volumen y un 24% por valor, influyendo en esto último el factor de ser un producto con patente y no un genérico. Pues al final tenía sentido que cuando se convirtiese en un genérico esto se igualase la cuota de mercado por volumen y por valor. En el año 2016, por lo demás, las ventas fuera de Iberia de Vilastina, de España y Portugal crecieron un 59%, destacando en este ejercicio el inicio de la comercialización en Japón de Vilastina, uno de los principales mercados mundiales de antihistamínicos. En este sentido, en Japón hay que tener en cuenta que casi la mitad, creo recordar que era un 40% de la población era alérgica y hay mucha alergia al polen. Y bueno, en 2016 pues Bilastén seguía ganando cuota de mercado antihistamínicos y en este caso pues tenía ya un 26,2% por valor en España. En el año 2017 Faes va a adquirir otra compañía en el ámbito de la alimentación y salud para animales. Bueno, de hecho va a adquirir 2. La primera va a ser Initial Technical Foods, INF, que le complementaba su filial de nutrición y salud animal en porcino, que era la que ya tenía, porque esta le daba acceso a la nutrición para la parte avícola y de rumiantes, y había pagado 5,5 millones de euros. Esta empresa en 2017 reportó un beneficio neto de 0,25 millones de euros, es decir, que estaba pagando un PER 20 aproximado. Quiere decir que esta cifra de beneficios es tenido en cuenta todo el año que te lo daba Faes y no la cifra del tiempo que había estado consolidada. Es decir, si tú, por ejemplo, compras el 100% de esta empresa en mayo, cuando presentas resultados de ese año, no consolidas todos sus beneficios, sino solo de mayo a diciembre. Pues en este caso, Faes sí que te decía cuánto había ganado esa empresa haciendo la proporción para todo el año.
Y luego también va a adquirir Tecnobit en 2017, que era otra compañía dedicada a la fabricación de complementos alimenticios para animales, por 14,7 millones de euros. En este caso, pues era una compañía que había tenido en 2017 un beneficio neto de 1,66 millones, así que estaría pagando un PER 8, PER 9. Al final, esto también, sin saber más de estos datos, pues bueno, a lo mejor hay algún ajuste contable que hay que hacer y ganan más, menos en la realidad, pero bueno, está bien que te dé el dato. Y finalmente, pues en 2017 Faes va a adquirir Diafarm, que era una empresa de productos de venta en farmacia sin receta, lo que se conoce como OTC, y de parafarmacia, por 60,5 millones de euros. Esta empresa en 2017 tuvo un beneficio neto de 2,05 millones de euros. Es decir, que sobre el papel, sin saber si hay que hacer algún ajuste o algo, pues la está comprando a PER 30. Y nada, por lo demás, en 2017, dato interesante, se aprobó en España la bilastina pediátrica. Al final, no sé si lo he comentado antes, creo que no, pero puedes conseguir alargar, extender la vida de una patente, por ejemplo, introduciendo nuevas presentaciones para un fármaco. Por ejemplo, no es lo mismo el vender un fármaco en sobrecitos. Por ejemplo, odio los fármacos en sobres y prefiero los de pastillas. Bueno, cada uno tiene sus gustos y tal. Luego encima, hablando con una amiga farmacéutica, pues me comentaba que claro, que también puede ser el caso de que no tengas el mismo efecto según una presentación u otra. O sea, a lo mejor puedes tener una presentación, por ejemplo, en el caso de las vacunas, recuerdo que a mí de pequeño me ponía mensualmente vacuna para la alergia y en determinado momento pues desarrollaron la vacuna sublingual, ¿no? Pues te ponías unas gotitas debajo de la lengua y no te tenían que pinchar, que bueno, cuando eres adulto te da un poco igual que te pinchen con la vacuna, pero claro, a los niños no les hace tanta gracia que todos los meses tengan que ponerles una vacuna. Y en este caso, pues lo que había desarrollado Faes era la bilastina pediátrica, que era para niños, ¿no? Al final, igual que podemos ver que los medicamentos tipo ibuprofeno, cuando es para niños, pues tienen que hacer pruebas. Tienen que hacer pruebas de cómo afecta esos fármacos a niños y en qué dosis se lo tienen que tomar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si mal no recuerdo, tenía la mitad de cantidad de bilastina. No le puedes dar a lo bruto la misma cantidad que un adulto. Y bueno, en este sentido, pues para cerrar el año, en 2017, bilastina seguía avanzando en el mercado de antihistamínicos en España y tenía ya una cuota del 29,2%. En 2019 Faes va a adquirir otra compañía, el grupo BCN Medical, que tenía su sede en Colombia y que vendía en Ecuador, Perú y Chile, además de Colombia, y la compra por 12,2 millones de euros. BCN Medical se dedica al desarrollo y producción de fármacos y de dispositivos médicos. Una manera también de que se expandiese por allí, por Latinoamérica. En 2019 bilastina seguía avanzando en España, tenía una cuota en antihistamínicos del 33,2% en valor y del 36% en Portugal, donde también había tenido mucho éxito. Hay que decir que bilastina tiene cuotas bastante elevadas en antihistamínicos por todo el mundo. Es decir, que bueno, dependerá de cada uno, pero desde luego si nos sentimos orgullosos de las cosas que hacen bien nuestras empresas o nuestros conciudadanos, pues en este caso sí que es meritorio y para quitarse el sombrero el hecho de que desde aquí hemos mejorado, concretamente los chicos de Faes han mejorado mucho la vida de muchos alérgicos en todo el mundo, porque ha sido desde luego un éxito total. Luego en 2020 Faes va a adquirir Global Pharma, que tenía su sede en Guatemala, tenía allí también fábrica en Guatemala, lo que le permitía a la empresa poder fabricar allí sus propios fármacos y tenía ventas también en El Salvador, en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Pues una manera también de lograr fuerza comercial en esos países y capacidad de producción concretamente en Guatemala. Y bueno, en 2020, época de la pandemia, pues también tuvo mucho éxito Hidroferol, que es este medicamento que os he comentado al principio para los déficits de vitamina D de Faes, mientras que con el uso de las mascarillas y los confinamientos se redujo la venta de antihistamínicos. Esto es muy curioso porque yo tengo tantas alergias
que no me afectó esto, porque mi mayor alergia era la alergia a las esporas de un hongo que crece en interior y exterior. Entonces, claro, yo tenía ese hongo en casa. Entonces, claro, pues yo estaba igual de mal fuera que dentro. De hecho, estaba mejor fuera con el polen que dentro con, con las esporas de este hongo, ¿no? De Alternaria se llama. Y curiosamente a mí no me afectó el tema del confinamiento para bien. Pero en general, como la gente suele ser alérgica a los ácaros del polvo y al polen, o a una u a otra, pues al final con mantener la casa muy limpia te libras de los ácaros del polvo, más o menos. Pero claro, el polen, por mucho que quieras hacer, pues cuando sales a la calle te afecta. Hay que decir que las mascarillas, no todas las mascarillas te cubrían del polen, pero bueno, al final sí que fue para FAES muy bueno esta época por el hidroferol, porque se consideraba que tener déficit de vitamina D tenía un impacto estadísticamente superior en que la gente acabase hospitalizada por COVID, mientras que la gente que tenía niveles adecuados de vitamina D, pues estadísticamente acababa menos en el hospital. Entonces se prescribió mucho la toma de la vitamina D y vendieron mucho más. Pero en cambio vendieron menos de los antihistamínicos. Pero bueno, le salió relativamente bien la jugada. Y bueno, en 2020 tenía una cuota de mercado bilastina del 34,5% de antihistamínicos en España. En 2021 va a comenzar la construcción de una planta muy grande farmacéutica en Vizcaya, con un presupuesto de 150 millones de euros, y que permitiría triplicar la capacidad de producción con el objetivo de lanzarse al negocio de producir para terceros, además de cubrir su propio incremento de volúmenes vendidos. Quiere decir que en estos edificios también iba a tener FAES en principio sus oficinas, así que es una manera también de interiorizar ese gasto por inmuebles, por arrendamientos. En 2021, como os adelanté, Bilastina perdió su patente en España y entraron a competir los genéricos, reduciéndose sus ingresos en un 16%. La molécula tendría una cuota de mercado de los antihistamínicos en España del 29,9%, correspondiendo a Bilastén un 20,9%. Es decir, que incluso como genérico pues seguía vendiendo mucho. Y en 2021, mientras tanto, FAES firmó un acuerdo de licencia para Bilastina en Estados Unidos con ICMA. Pues claro, al final las licencias no siempre las firmas por toda la vida de la patente, sino que lo firmas por un determinado periodo de tiempo. Al final, igual que FAES a veces pierde licencias porque no se las renuevan, pues también le puede pasar a los licenciatarios de Bilastina de FAES. Hay que decir que FAES consigue mucho más dinero, incluso antes de que venciese la patente en España, por la Bilastina, por los ingresos por licencias que tiene del exterior, que por las ventas en España o Portugal de manera propia, con su propia producción y distribución, comercialización, etcétera, de Bilastina. O sea, bueno, lo importante en realidad sería analizar las licencias, que es la parte más complicada. Luego en 2022 se comienza a comercializar Bilastina en Australia, que era el sexto mercado antihistamínicos del mundo, a través de una licencia. A mediados de 2022 pues venció en toda Europa la patente de la Bilastina. Entonces tendría sentido pensar, como os comenté, que como duran aproximadamente 20 años, en 2002 se consiguió la patente para Europa y en cambio Estados Unidos fueron 2 años más tarde, en 2004. Así que la de Estados Unidos pues vencerá un poquito más adelante. Este año, ¿no? Claro, le tocaría vencer este año, salvo que hayan conseguido extender la vida de la patente. Porque también hay que decir, que no lo he comentado, creo yo, que hay veces que puedes conseguir que el tiempo que hayas dedicado a investigación, a cubrir las fases clínicas, estas 3 fases, pues te lo compensen con una extensión de la vida de la patente. Una manera de que no exista ese incentivo por parte de las farmacéuticas de correr mucho con las fases clínicas para luego tener más tiempo de explotación con un precio premium, con esa prima del fármaco con la patente. Y bueno, como novedad también, en 2022 autorizaron a FAES la Bilastina en presentación oftálmica y para menores de 6 años. Al final pues tienes pediátrica para menos de 12, creo recordar, y menos de 6.
Y en este caso, pues también el tema de presentación oftálmica, imagino que son por gotas. En 2023, Faes adquirió Novo SC Healthcare, que era una comercializadora en Oriente Medio y sede en Dubái, por 4,6 millones de euros. Una compañía que casi no ganaba dinero, pero que yo creo que era una manera de entrar en estos países y tener allí su sede para empezar a comercializar en esta zona del mundo. Luego en 2023 a Faes no le renovaron la licencia de 2 fármacos, Ristaben y Ristfor, y eso le hizo ingresar 10,3 millones de euros menos en el ejercicio. Pues al final es eso, las licencias se van renovando y la otra parte no tiene la obligación de renovártela. Luego en 2023 la cuota de mercado de calcifediol en España era del 44%, tanto en valor como en volúmenes. Este es el principio activo, ¿no? la molécula del fármaco de la vitamina D. Entonces, ¿cuáles serían? Ya hemos acabado con la historia de Faes. ¿Cuáles serían mis conclusiones sobre Faes Pharma y el negocio farmacéutico en general? Pues hay que decir que, aunque no hemos visto sus cuentas, no os he enseñado sus cuentas realmente porque creo que si no somos capaces de desglosar por partes los resultados de la compañía, según sean de medicamentos con patentes, licencias, genéricos, etcétera, tampoco tiene mucho sentido porque no le vais a dar ninguna utilidad y tampoco quiero favorecer que se le dé utilidad por quien no entienda un poco todo lo que he querido explicar con esto. Es decir, para mí lo cómodo sería hacerlo porque al final tengo ahí todo el Excel hecho, pero bueno, el caso es que sí que Faes en estos 22, 23 años pues ha multiplicado por 5 su beneficio, ha doblado sus márgenes, pero claro, en buena parte ha sido por el éxito de la bilastina. No solo ese es el mérito de Faes, al final antes de eso había 10 años de investigación, o sea que era el rédito de 10 años anteriores de investigación y también han hecho muchas cosas bien. Mi problema con esto es que no tengo el conocimiento técnico para entender bien el negocio, creo que la mayoría de particulares tampoco lo va a tener, incluso hay muchos, yo le he escuchado un par de gestores profesionales en España que honestamente pues te decían, oye, no invertimos en farmacéuticas porque es un negocio que es muy intensivo en tiempo, muy intensivo en seguimiento. Recuerdo que en el podcast en Value Investing FM pues había un razonamiento que me pareció muy interesante, lo decía Paco Lodeiro, ¿no? El que gestiona ese podcast, y él comentaba que claro, una variable que él tenía mucho en cuenta era cuánto tiempo te iba a llevar a hacer el seguimiento de una inversión. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de Google cuando la analizaba y decía que, claro, no es lo mismo conocer Google, que a lo mejor en 2 semanas la puedes conocer, entender bien y valorar y decidir si inviertes o no en ella, que hacer el seguimiento, por ejemplo, de una farmacéutica que tienes que estar todo el día pendiente, haciendo todo el seguimiento de toda la cartera de fármacos, etcétera. Y en cambio hay otras que te miras, la mayor parte de las empresas en las que suelo invertir yo, pues con mirártelas con los resultados trimestrales o semestrales según publiques solo semestrales, pues ya con eso estás al día del negocio y si hay algo que te llama la atención negativamente o positivamente, pues puedes decidir si vendes o si compras más. Pero el caso del sector farmacéutico, con todo el respeto que a mí además que a mí este negocio me ha parecido súper chulo y que me encantaría el poder invertir en él, porque ciertamente crea muchísimo valor para la sociedad. Y como podemos ver, tampoco ganan tanto para el riesgo asumido, pero lo veo muy complicado. Entonces, ¿qué haría yo si fuese un particular o incluso un profesional, iba a decir, y quisiera tener exposición a este sector? Pues tienes la opción de buscarte un ETF temático, ¿no?, del sector farmacéutico, y como tampoco sabes si lo estás comprando barato o no porque no lo puedes valorar, pues hacer un poco como lo que suelen hacer los que invierten en índices, ¿no? Pues vas aportando todos los meses una cantidad de dinero, buscarte un ETF o un fondo índice que te salga muy baratita la comisión con un broker que te cobre muy poco,
y ir comprándote a lo largo de los años, pues un poco más arriba, un poco más abajo, más barato, más caro, para que así, como el mercado a largo plazo sí que se demuestra que es bastante bueno valorando, pues si compras en la parte alta, baja y media a lo largo de los años, pues al final tendrías exposición a un precio justo, ¿no? O ajustado a su valor merecido en este sector. Que bueno, yo creo que sí que va a seguir dando alegrías, pero es eso, que yo personalmente no invierto en nada que no pueda valorar y por eso mi posición con FAES. Yo realmente la he investigado porque me la habéis pedido 4 o 5 personas, que para el volumen que muevo ya os digo que son muchas personas porque casi nunca repetís una empresa de las que me pedís. Y yo cuando hice el máster de valoración de empresas en OMMA, recuerdo que tuvimos una clase sobre el sector farmacéutico que bueno, me explicaron un poco lo que yo os he explicado en este vídeo y llegué a la conclusión de que era demasiado complicado para meterme en estos berenjenales. Y por eso, a pesar de que tenía la ilusión por investigarla, porque como consumidor, como se ha comentado, a mí Bilastina pues me ha hecho mucho bien en mi vida y creo que se lo ha hecho mucha gente, pero sí que es un negocio que yo al menos no soy capaz de valorar y creo que un particular con menos tiempo que yo, que tengo toda la jornada completa para dedicar, pues va a ser todavía más complicado. Así que bueno, nada, espero que por lo demás os haya parecido interesante. Creo que el conocimiento siempre viene bien y que aunque lleguéis a la conclusión, que a lo mejor no, pero incluso aunque lleguéis a la conclusión de que no vais a invertir en el sector, pues sí que os haya resultado interesante y seáis un poquito más cultos que antes de escucharlo. Y nada, nos vemos la semana que viene, que ya tengo que ver ahora qué empresa me decido a investigar. Y nada, espero que os haya gustado y que os vaya fenomenal esta entrada de año 2025.